Bien, en este video vamos a analizar los principios de la Gestalt o teoría de la Gestalt y cómo aplicarlos fundamentalmente a la creación artística. Vamos a hablar principalmente de lo que es la creación visual, pero pondremos ejemplos no atados a este tipo de creaciones porque además la teoría de la Gestalt o los principios de la Gestalt o de la Gestalt pueden ser aplicados a diferentes tipos de creación, sonoras, incluso escénicas y demás. Vamos a empezar por una introducción muy importante, y si hablamos de una traducción o de lo que sería el significado del término Gestalt o Gestalt, es una palabra que viene del alemán y que podría traducirse como forma, aspecto o configuración. Es una psicología que surge en Alemania y que cobra forma en 1912 como una psicología de la forma, valga la redundancia, toma forma como psicología de la forma en 1912. Pero en cuanto a forma, no hablemos de formas cerradas, hablamos más bien como en la categoría que plantea Bourdieu en estética relacional, entendido a la forma como formaciones, y esto sí es importante, referido fundamentalmente a la percepción. Más puntualmente podríamos hablar de la percepción visual, aunque no es la única que puede, incorporar los principios de la Gestalt. Ya en el 1922, se introduce en Estados Unidos como psicología de procesos cognitivos. De hecho, es una psicología que plantea incluso una dimensión terapéutica, o sea, una idea de terapia en términos de lo cognitivo, lo mental y bueno, en este caso también incluso en términos del bienestar, digámoslo así, psicológico, por decirlo de alguna forma. En los años 20, Rudolf Arnhem la introduce en el campo del estudio de la personalidad, y aquí es donde empieza la parte incluso terapéutica, pero ya en los 30 se convierte en un sistema completo como teoría de la forma y queda establecida finalmente en Alemania y Estados Unidos a partir del 33. Vamos a ver ahora entonces unas aplicaciones muy concretas, compositivas, perceptuales, que como espectadores, como públicos, como quienes apreciamos creaciones, nos van a servir muchísimo estos ítems, estos principios, estos tips que voy a dar acá, pero también como personas creadoras, digámoslo así, también les va a servir muchísimo en términos de componer, no importa el medio que sea. Hablemos de la composición en términos amplios, en términos múltiples, en términos diversos. ¿Cómo aplicar la Gestalt a esta opción creativa compositiva? Pues vamos a ver algunos ejemplos y atravesemos la historia del arte. Vamos a hablar de artistas clásicos, de artistas contemporáneos, de varias formas de ejecución, y va a ser muy interesante un poco este panorama, así que recomendado esto que vamos a ver. En el campo de la visualidad de las artes plásticas podemos empezar con un ejemplo que es este artista Franz Ackermann, nacido en el año 63, y aquí vemos entonces, tenemos acá de este lado entonces una imagen donde vamos a captar esta noción de lo holístico en tanto la relación de todo con las partes, y como ven acá tenemos un rostro que al mismo tiempo que es una totalidad está constituido por particularidades, prácticamente son pequeñas escenas, fragmentos que configuran la totalidad del rostro, y es muy interesante porque uno podría precisamente separar esas partes y tendrían también al mismo tiempo un valor propio, pero coexisten en la relación con la totalidad, porque algo importante de este principio de la relación de todo con las partes es la máxima de que el todo es más que la suma de las partes. ¿Y por qué el todo es más que la suma de las partes? Porque el todo no es únicamente la suma de las partes, sino que además es la suma de las partes, pero también de la relación de las partes. O sea, quiere decir que los diálogos que se establecen entre los elementos como relación son parte del todo. Tenemos entonces acá esta imagen donde ya la relación del todo con las partes se va del plano bidimensional. Aquí es muy importante analizar el tema en tanto artes plásticas de lo bidimensional y la relación del todo con las partes, esta noción de lo holístico, esta noción de también lo contextual, de las relaciones que establecen elementos entre sí, tiene que ver también con que una pieza bidimensional, por mucho que tenga sus valores propios en una composición interna, va a variar en tanto la manera en que es percibida según el lugar donde ella se ubique y las relaciones que establezca con el lugar en sí, con el contexto, la iluminación, el tamaño, las dimensiones. Podemos ser conscientes o no de esto, pero ser conscientes de esto nos da una fortaleza a la hora de crear y de componer y de también configurar, por supuesto, realidades, situaciones, creaciones de diferente tipo, ya sean sonoras, ya sean escénicas, ya sean bidimensionales. Este ejemplo es muy interesante porque, como ven acá en este caso, tenemos unas piezas que funcionan
como bidimensionalidad, pero que al mismo tiempo se articulan con el espacio a través de similitudes de formas, de proyección de la forma y demás. Esto también, por supuesto, que es holístico. Primero, una ley que tiene que ver con un principio que es la relación del todo con sus partes. En este caso, esta relación del todo con sus partes es fundamental e implica justamente una articulación, un tejido holístico donde hay una articulación, donde el todo no existe por fuera de las partes, la experiencia inmediata, que se refiere un poco a esta relación directa, inmediata, tal como dice la frase, que tiene un cuerpo con una experiencia de percepción. Por ejemplo, cuando yo en el campo del arte me enfrento a una creación artística de manera inmediata. Ahora bien, esta experiencia inmediata también tiene que ver con todo lo que me rodea como cuerpo en el momento de una experiencia de percepción, en términos de mi posición, en términos del clima, en términos de la manera en que me siento incluso emocionalmente y la relación, por supuesto, perceptual con el espacio inmediata. Esa noción de captura de totalidad es fundamental porque a lo que nos dice como principio de la teoría de la Gestalt en términos de percepción es que nosotros en nuestra percepción del mundo siempre tendemos a capturar una totalidad. Es imposible para nosotros ser conscientes de cada detalle que percibimos, aunque si vemos un árbol, si vemos cada hoja, pero como información necesitamos traducir esto a una totalidad para poder entender la información. Esto también es una forma de organización, por supuesto, donde los objetos y acontecimientos se perciben como un todo organizado. Lo holístico, justamente en esta articulación, donde nada en el universo está fragmentado, no hay ningún elemento que exista separado y encerrado en sí mismo, sino que lo holístico es la articulación y el tejido, que podríamos llamar incluso rizomático, entre los elementos que componen la realidad que nos rodea. Seguimos entonces con esta relación de los conceptos primero esenciales y bueno, la relación de todo con sus partes, la experiencia inmediata, captura de totalidad y demás. Y tenemos acá dos ejemplos que son muy interesantes. Félix González Torres, un artista cubano que murió en Miami en el 96, que padeció de SIDA. Es un artista que es un buen ejemplo para entender esta relación de la particularidad de lo micro con lo macro, de la parte con el todo. Tenemos una pieza constituida de pequeñas partes, son microelementos que son prácticamente papeles de estos metálicos que utilizan para dulces y demás, que están envueltos en pelotitas, que cada uno por ellos es muy pequeño, pero miren acá la conjunción, cómo establece una totalidad donde crea una forma que además también en relación con la Gestalt hablaríamos aquí de una de las buenas formas, que es una forma cerrada, un rectángulo, y en este caso tenemos entonces que estos elementos pequeños al conjugarse y al ser parte de un conjunto crean una totalidad cuyo impacto va más allá de eso diminuto, que podemos llamar como diminuto. Pero además miremos la relación de luz, de composición, configuracional, con el espacio mismo donde está ubicada esta pieza, donde el lugar también lógicamente hace parte de la pieza, en tanto que en la percepción, todo lo que entra en nuestra percepción configura la realidad que estamos viviendo. Quiere decir que yo no puedo pensar que una pieza en sí misma va a configurar la percepción, sino que tengo que tener en cuenta cómo dialoga en el lugar en que está ubicada y cómo todo esto es parte de la percepción en sí, de la propuesta, de la manera en que afecta a una persona que viene a relacionarse como espectador o como espectadora con esta pieza. En ese sentido, entonces, miren que no es solamente la relación de las unidades, sino que además de las unidades, el diálogo entre ellas es una relación más que entra a ser parte del todo. Y acá tenemos la pieza de Pae White, nacida en el 63, y es un ejemplo muy semejante a lo que estamos diciendo. Parte primero que nada de unos elementos diminutos pequeños que son estas formas recortadas, que además son bidimensionales. Aquí la reflexión con lo bidimensional y lo tridimensional es muy importante, en tanto que también la relación de todo con las partes hace que lo bidimensional nunca se queda encerrado en un plano autónomo o limitado a sí mismo, sino que lo bidimensional siempre implica un diálogo con lo tridimensional. Y aquí tenemos entonces, como decía en el caso de Pae White, estas figuras que son recortadas de pequeño formato, son muy pequeñas y que son como piezas bidimensionales, pero que cuando establecen una relación entre ellas, insisto, no es solamente que sume unidades, una más otra, más otra, más otra, más otra, y hasta que tenga una cantidad importante, sino que el espacio, el vacío, la relación dinámica, el estar colgadas del aire, digamos, establece entre ellas relaciones que también son unidades que se suman a la totalidad. Pero además una cosa interesante en esta pieza es que se parte de esa pequeña pieza bidimensional
y al final en el espejo vuelve y se ratifica la bidimensionalidad. O sea, aparte de una pieza bidimensional, configura un conjunto que es tridimensional, en tanto que también afecta el espacio en sus tres dimensiones. Varios elementos bidimensionales nos dan lugar a una tridimensionalidad, pero en realidad siguen siendo bidimensionales. Pero al mismo tiempo, esta pieza, que es una configuración como un rompecabezas armado por estas pequeñas piezas bidimensionales y que es una gran pieza tridimensional, en el espejo en que es reflejada en la parte del piso, vuelve y regresa al lenguaje bidimensional. Tenemos acá otros ejemplos y tenemos entonces esta artista Zaira del Río, artista cubana, magnífica artista, nacida en el año 54. Tuve la suerte de tenerla como profesora cuando estudié artes en Cuba. Y tenemos nuevamente esta relación del todo con las partes. Mira aquí lo holístico, que interesante, porque tenemos unas piezas que están configuradas por pequeños fragmentos que podría uno incluso extraer, y es como si varios mundos hicieran parte de un mundo total donde hay elementos micros que, si profundizamos, tenemos acá entonces, por ejemplo, unas figuras de personas bien pequeñitas por acá, tenemos unos laberintos muy curiosos de mundos internos, de mundos micro dentro de un mundo macro, y cómo eso interior también se relaciona con lo exterior, al tiempo que hay una totalidad. Pero ojo, y repito, no es que sea una suma de partes que funcionan como elementos separados, como unidades separadas, 1 más 1 es igual a 2, sino que las unidades también se relacionan por justamente ese espacio intermedio que las pone en diálogo. Entonces 1 más 1 sería igual a 3. Es muy importante este análisis en esta pieza, una pieza importantísima de Hieronymus Bosch, conocido como el Bosco, siglo XVI. Y aquí vemos entonces Jardín de las Delicias, un tríptico. Y aquí lo que vemos entonces es nuevamente este ejemplo, y que era muy propio además de la forma de trabajar del Bosco. Por eso cuando vemos un libro del Bosco vemos muchos bocetos de las escenas, que son microescenas dentro de una escena macro, pero al mismo tiempo, insisto, no son unidades separadas, funcionan como unidades micro, pero también establece una relación articulada de diálogo entre las demás imágenes que hacen parte de la totalidad. Es una pieza que nos da cuenta muy claramente esta relación entre las partes y el todo, porque como vemos, insisto, podemos ver acá y separa prácticamente las escenas por partes, y al mismo tiempo que configuran un todo, como unas piezas de rompecabezas, donde la unidad tiene un valor en sí misma, pero también se complementa por la relación con las demás partes que, insisto nuevamente, configuran esta totalidad. Cuando hablamos de que el todo es más que la suma de las partes, justamente estamos diciendo que es más porque no es solo la suma de las partes. En una perspectiva, digamos, puramente matemática, en un sentido bastante tradicional de lo matemático, podríamos decir que 1 más 1 es igual a 2, en tanto que estamos sumando las unidades, y entonces 1 más 1 es igual a 2. Pero en una perspectiva holística, que también sería una perspectiva relacional, lo que estamos acá sumando no solamente las unidades, 1 y 1. Hay un elemento más que entra en esta suma, y es el más en sí, es el mismo más. Quiere decir, en este caso estamos también sumando la relación. Entonces 1 más 1 mínimo sería 3. Por eso el todo es más que la suma de las partes, porque no es solamente la suma de las partes, sino que es la suma de las partes y de la relación de las partes. Quiere decir que cuando yo trabajo con otra persona, lo que se suma no es solamente la parte que yo aporto y que aporta esa persona, lo cual daría igual a que una persona más una persona es igual a 2, ¿sí? Sino que surge una tercera instancia en el diálogo entre las dos personas, surge una tercera instancia que es una idea nueva, que es una nueva creación, que es un proyecto, que es una concepción, una noción, un sentido, en fin, lo que sea, surge algo diferente que además identifica solo esa relación. Si mi diálogo fuera con otra persona, esa tercera instancia sería diferente, sería otra. Por tanto, en ese sentido, lo que se espera es que de la relación entre dos elementos surja un tercer elemento, una tercera instancia, que no está implícita ya en cada elemento por separado, sino que se da gracias a la relación y al diálogo entre los elementos. Pongamos como ejemplo estos tres elementos. Aquí tenemos tres elementos que pueden ser simbólicos. Tenemos una rosa, un puñal y unos zapatos de bebé. Y en este sentido, la relación que establezcan entre ellos como partes que darían lugar a un todo no sería solamente por la suma de las unidades, sino que surge entre ellos
una tercera instancia, 1 más 1 es igual mínimo a 3, podría ser mucho más, una tercera instancia que es la que va a dar lugar a el significado, la significación, aquello que no es tangible pero que aparece en la relación y que tiene que ver con otros principios de la Gestalt, por ejemplo como dirección o sobre todo como proximidad. En dependencia de la relación que establezca estos tres elementos, la lectura va a ser distinta. Por ejemplo, si yo ubico entonces con más cercanía la flor de los zapatos, la relación se establece como relación de ternura, de protección, y el cuchillo está alejado, ahí le estoy dando una protección a esta infancia, a esta, digamos, a esta parte tierna, volvemos a decir, porque esta distancia crea una suerte de protección y mientras más aleje yo este puñal, este cuchillo, pues más en protección estoy dejando acá estos elementos, lógicamente. Esto también tiene que ver con el direccionamiento. Si la punta afilada del cuchillo apunta hacia arriba, entonces hablamos de que no está atacando directamente a esta infancia, esta ternura, sino que están protegiéndose mutuamente. Incluso prácticamente como que parte de ellas. Si lo coloco de esta manera, sigue estando más cercana a la relación entre la flor y los zapatos, y por supuesto la flor aquí funciona casi como una protección a la inocencia de los zapatos, una protección ante el ataque de la violencia, de la agresividad, que establece la direccionalidad y la punta del cuchillo. En cambio, si acerco y pongo muy pegaditos los zapatos de bebé y el cuchillo, sobre todo con la direccionalidad que tiene en este momento el cuchillo como algo violento, como algo que va a agredir, y la flor queda bien distante, queda bien allá, la lectura es totalmente diferente. Y aquí lo que se crea es un tercer, digamos, una tercera instancia, una tercera realidad. Entonces, de dos realidades, de dos elementos, surge una tercera. Esa tercera realidad es la significación, en este caso interpretación o el nuevo sentido, agresión, violencia, que en los zapatos por sí solos no estaría. Y no estaría en el puñal de la manera en que está aquí ubicado. Surge de esa manera porque la relación es entre estos dos elementos. En cambio, si el puñal estuviera al lado, digamos, de un escudo de protección o algo así, sería totalmente diferente. De una bandera de alguna nación o de un cuerpo sería algo totalmente distinto, de un animal sería totalmente distinto. Entonces las relaciones son diferentes según los elementos que dialogan entre sí porque, insisto, 1 más 1 es mínimo igual a 3 y ese número 3 es la relación en sí. La relación en sí es una instancia nueva, por eso el todo en la Gestalt es más que la suma de las partes y por eso un mismo objeto, un mismo elemento, según donde es ubicado y según con los elementos con los que dialogue, va a tener significaciones distintas. Y esto en sí es lo holístico.